Con la palabra en el corazón. Un desafío a navegar por las corrientes del conocimiento de la palabra de Dios. No se despeguen, que ahora comienza Con la palabra en el corazón. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo reciban todos en este momento. Hermano, has escogido el mejor momento para edificar tu espíritu en la palabra del Señor. Somos sus hermanos Richard López y Sandra Torres con la palabra en el corazón, y en esta ocasión vamos a estudiar la lección 21, la palabra resucita. La lectura bíblica se encuentra en Juan 11, del 17 al 27 y del 38 al 44. El texto áureo se encuentra en Juan 11, del 25 al 26, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como les dije, aparece en Juan 11, del 25 al 36. Los tres objetivos de esta lección son los siguientes: presentar que Jesús es dador de la resurrección y la vida eterna; examinar que aún en momentos de grandes dificultades en la vida de los creyentes, la acción de Dios da esperanza para seguir adelante y sostiene. Y finalmente, mostrar la importancia de la solidaridad y los rituales en las situaciones de pérdida. En el vocabulario, la primera palabra que aparece es duelo. Es el proceso de adaptación que vivimos cuando tenemos una pérdida significativa. También se le conoce como luto. La palabra duelo viene de dolus, que es dolor, y duelum, que es guerra o combate. Es el proceso que pasa a la mente para curarse, como cuando se forma una cicatriz luego de una herida, y adaptarse a las pérdidas. Este proceso es normal, evoluciona, y en el mismo nos encontramos solos, pero acompañados. La segunda es solidaridad, y dice que es prestar apoyo a personas o causas. Es más que un sentimiento. Implica la responsabilidad de llevar a cabo acciones para el bien, el acompañamiento y ayuda a los demás. Y finalmente, vida eterna. Es la promesa de Dios más allá de esta vida terrenal para aquellas personas que creen en Él. Jesús es el dador de la vida eterna. Y finalmente, el término ritual dice que es un acto o ceremonia que tiene la función de hacernos reflexionar sobre un evento significativo. Ejemplos de rituales son las bodas, el bautismo, la Santa Cena, los aniversarios, los funerales, entre otros. Y antes de pasar a la lectura bíblica, hermanos, quisiera introducir recordándoles que los cristianos amamos la palabra escrita de Dios, la Biblia, porque en ella se encuentra la revelación del Dios de amor, gracia y salvación para la humanidad. Para poder entender la Biblia necesitamos sabiduría del Espíritu Santo, y también buenos recursos educativos, de tal manera que su análisis redunde en una relación íntima y un compromiso real con Dios. El Evangelio de Juan nos habla de otra palabra, sí, con P mayúscula. Esta palabra es única porque se refiere al verbo Logos hecho carne, Jesucristo nuestro Señor,
Cristo es la palabra activa de Dios, la relación de salvación que tiene hacia los hombres caídos. Cuando practicamos la palabra de Dios es porque hemos decidido voluntariamente alinearnos a su voluntad. Practicar lo que dice la Biblia debe ser prioritario para cada creyente, porque a través de la palabra de Dios hacemos caso a su llamado de vivir en santidad y rectitud. Nos desvía del error, nos da autoridad moral para exhortar a otros y podemos enseñar a los demás también. ¿Sabes cómo? A través de nuestro ejemplo. Pasemos a la lectura bíblica y a la hermosa historia de Lázaro. En estos momentos estamos en el capítulo 11 de Juan, verso del 17 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora pasamos al verso 38 en adelante. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Glorioso y misericordioso el Señor. Una lectura bien impactante para todos nosotros, que va a ser estudiada en estos momentos por hermano Richard López. Hermanos, que el Dios de paz, de amor y de misericordia esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Seguimos dándole la gloria a Dios porque nos permite reunirnos a través de estos medios, cercanos a través de los medios electrónicos, para seguir viendo la palabra del Señor con la palabra en el corazón. El texto que ya Sandra comenzó a introducirles es el texto de la famoso que usamos muchísimo en ocasiones de duelo, cuando en nuestras iglesias se nos invita a llevar un mensaje
principalmente cuando alguien ha fallecido. Y es el texto de la resurrección de Lázaro, como muy bien leyó Sandra, donde Jesús afirma que Él es la resurrección y Él es la vida. Y este texto que hemos leído es precedido por el altercado o ese encuentro que tuvo Jesús en el templo con varios judíos durante la celebración de la dedicación del templo, más bien la fiesta de dedicación del templo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 10. Esta celebración se le conoce como el Hanukkah y conmemora la santificación del templo de Jerusalén luego de que el rey sirio Antíoco IV Epífanes lo profanó en el año 165 antes de Cristo. De ese altercado, de esa revuelta que se formó por lo que este rey había hecho en el templo, un templo sagrado, y que los judíos se ofendieron en gran manera por lo que él hizo, que entre otras cosas puso un cerdo dentro del templo. O sea, fue una ofensa grande para el pueblo de Israel. De ese altercado y de esa restauración que se hizo luego de este tiempo, se dedicó nuevamente el templo, y eso se celebra con la festividad del Hanukkah. Ese altercado durante esta celebración fue a la que se refiere, estamos refiriéndonos que Jesús se enfrentó a este grupo de judíos y él afirmó que las obras que él estaba haciendo daban testimonio de que él era hijo del Padre, que era hijo de Dios. O sea, esto también a los oídos de los judíos fue algo intolerable, algo ofensivo. Y más allá, cuando Jesús entonces les dice que él y el Padre son uno, peor fue la cosa, porque más se alteraron aquellos. Lo tildaron de blasfemo y bueno, lo querían apedrear y buscaron piedras para apedrearlo. Pero de esa revuelta, como no había llegado la hora de Jesús, Jesús se escapó, se escurrió y salió de en medio de ellos. Y se fue con sus discípulos al otro lado del Jordán, posiblemente se fue a Perea, donde Juan el Bautista había iniciado su ministerio. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 10, los versos del 22 hasta el 42. Así que hasta allá se fue Jesús luego de esta revuelta que se formó en Jerusalén cuando Jesús enfrenta a este grupo de judíos y que hemos estado explicando. Así que estando allí en Perea, Jesús con sus discípulos es que recibe un mensajero de parte de María y de Marta y le da la noticia de que Lázaro, el que él amaba, su amigo, estaba muy enfermo. Eso lo vemos en Juan capítulo 11, el verso 3. Lo que Jesús respondió dejó un poquito perplejo a las personas, especialmente el mensajero, y más a Marta y a María cuando recibieron la respuesta de Jesús, que fue una respuesta inesperada, porque Jesús le dice: mira, esa enfermedad no es de muerte, no es para muerte, así que esa enfermedad es para glorificar a Dios y para glorificarlo a Él mismo. Y simplemente le dijo al mensajero que no iba a regresar hacia allá, no iba a acudir a donde ellas en ese momento. Así que el maestro se quedó 2 días adicionales allá en Perea, en el lugar a donde él estaba, a pesar de que la noticia de su enfermedad y que le necesitaban parecía ser urgente. Pero durante este tiempo que Jesús decide quedarse 2 días más, ocurre la muerte de Lázaro. Así que pasado entonces esos 2 días, Jesús decide entonces ir a Judea, ya que Lázaro duerme, explica él. O sea, Lázaro no ha muerto,
sino que Lázaro duerme y debo ir a despertarlo. En esa ocasión los discípulos, al escuchar que Lázaro se iba a reponer, los discípulos pensaron, pues Lázaro no murió, o sea, Lázaro se recuperó, Lázaro está sano, qué bueno. Así que no tenemos que ir. Los discípulos estaban bien preocupados, especialmente Tomás, con regresar a esta zona, porque sabían que estaban siendo buscados. Ya Jesús había tenido esta revuelta con los judíos, ya el Sanedrín, ya los fariseos y todo el grupo religioso de Jerusalén estaba pendiente porque querían arrestarle, querían silenciarlo. Y los discípulos estaban realmente preocupados con el hecho de que podría sucederle algo a él y a ellos en conjunto. Así que cuando oyen que Lázaro se había recuperado, para ellos entendían ellos que se había recuperado, ellos fue alegría porque no tendrían que regresar. Pero Jesús le dice, no, Jesús, Lázaro no está vivo, Lázaro murió. O sea, Jesús les aclara que Lázaro había muerto. Y de hecho se alegra de que los discípulos no hubiesen estado allí viendo, ¿verdad?, ese proceso para que crean, refiriéndose al milagro que pronto ellos iban a ver con sus propios ojos. Así que todo esto trae más confusión a la mente de los discípulos, que no están entendiendo cuál es el propósito de Jesús con todo esto. O sea, ¿hacia dónde va el Señor con esta actitud y con esta actuación con la muerte de Lázaro? Así que ante la decisión de Jesús de entonces sí regresar hasta Judea y llegar hasta la casa de Marta y María, Tomás motiva a sus compañeros y dice, pues bueno, si el Señor va, pues vamos nosotros también para que muramos con él. O sea, Tomás siempre tenía se identifica con esta realidad donde él siempre tiene que poner al frente esa voz discordante, esa voz de duda, esa voz de yo tengo que ver las cosas por mis propios ojos. Y en esta ocasión dice, pues vámonos para que muramos todos juntos entonces, junto a él, porque está consciente del riesgo de muerte al que se exponen todos cuando regresen a Judea. Y eso lo vemos en el verso 16 del capítulo 11. Así que los judíos, en ese sentido, tenían un pensamiento en cuanto a la muerte. ¿Cómo veía el judío la muerte? Este pensamiento fue evolucionando a través del tiempo. Y los judíos pensaban que la persona cuando moría, su alma se separaba del cuerpo y estaba cerca del cuerpo por 3 días, esperando a ver si había un momento en que el cuerpo recuperara. Ese era el pensamiento judío. Y de allí se separaba entonces para morar en el Seol, que era el lugar de los muertos de acuerdo a la tradición judía, donde ya no había esperanza de vida. Así lo pensaban ellos. Así que en la conversación que tuvo Jesús con Marta, en esa conversación, cuando Marta se lo encuentra en el camino y dice Jesús, ¿por qué? O sea, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella, como buena discípula judía, le responde que ella tenía esperanza de vida en los postreros. O sea, había un brazo, un ala de la enseñanza de los judíos que pensaban y creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos y otros de los grupos dentro del judaísmo sí creían en la resurrección. Por lo tanto, Marta afirma su fe, tal y como había sido enseñada, en la resurrección en los días postreros, al final de los tiempos. Pero Jesús le aclara
en ese momento y le dice: no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y aquí tenemos otra de las afirmaciones de los gran yo soy que tiene el Evangelio de Juan y que hemos estado explicando en las lecciones anteriores. Cuando Jesús afirma: mira, yo soy la verdad, yo soy el pan de vida, yo soy, y aquí establece: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y afirma que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza del cristiano. Todo aquel que vive, afirma Jesús, y cree en mí, no morirá eternamente. Y es lo que creemos como cristianos. Y es que la vida eterna se obtiene en virtud de tener una relación íntima y un compromiso con Jesús. O sea, aquellos que creemos en el Señor, que vivimos una vida cercana al Señor, que entendemos que de la misma manera en que el Señor resucitó, nosotros también resucitaremos, afirmamos esa realidad en cada una de nuestras vidas. Por eso, luego de esta conversación, Jesús le pregunta a Marta: ¿tú lo crees? ¿Crees esto? Y ella le contesta con fe: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ahí es similar a la contestación de Pedro cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta en aquel momento: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Marta, en esta ocasión, y hemos planteado el hecho de que Juan, entre otras cosas, pone a la mujer en un sitio importante también, al igual que el evangelista Lucas. Así que en este momento pone a Marta declarando una afirmación de fe que es universal. O sea, estamos diciendo: sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo, a pesar de su pérdida, a pesar de su dolor. O sea, vemos a Marta creyendo en Jesús. Y esta vez como Cristo, como Mesías, como Hijo de Dios. Y esto nos recuerda a todos que debemos ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Sandra, cuando habló en la introducción de esta clase, estaba enfatizando la importancia de nosotros escudriñar, estudiar, profundizar y hacer nuestra la palabra escrita de Dios. Y lo que esa palabra y la tradición alrededor de ella nos enseña acerca de la fe, de la verdadera fe que nace en una palabra viva, una palabra que está encarnada en Jesucristo. Hemos estado insistiendo desde la primera lección que abrimos de Juan, que Juan enfatiza sobre todas las cosas que Cristo es eso, la palabra viva, activa, eficaz. Por eso abre el Evangelio desde el capítulo 1 afirmando que esa palabra tiene poder creador. Y en las lecciones anteriores hemos visto cómo esa palabra sana, cómo esa palabra activa al ser humano y hace que se transforme y pueda vivir su vida plenamente, porque afirma y vive en la misma vida de Dios que tenemos en Cristo Jesús, porque al aceptarle somos hechos hijos de Dios. Y esta lección de hoy nos afirma, nos enseña que esa palabra viva y activa no solamente es la luz del mundo que hace que nosotros entendamos y que nuestro entendimiento y sabiduría sean completados y sean plenos por la presencia de Cristo en nuestras vidas,
sino que de esa misma manera, esa palabra viva y activa que se encarnó en Cristo, se encarna en cada uno de nosotros y es capaz de resucitarnos. Y de hecho, en la experiencia del bautismo, cada uno de nosotros pasamos de muerte a vida por la palabra de Dios, por esa palabra activa que es Cristo Jesús actuando en cada uno de nosotros. De ahí la importancia de que esa palabra cobre una vigencia, no solamente en la actualidad, sino siempre. Y la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia de llevarla, de proclamarla, de testimoniar que esa palabra nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros. Esta lección nos enseña a cómo vivir y cómo afrontar las pérdidas también. Cada persona vive las pérdidas de manera diferente y necesita ayuda para sanar, para seguir hacia adelante en la vida con esperanza. O sea, todos nosotros afrontamos las pérdidas de manera distinta. Unos tardamos más, otros menos. Pero es importante que nosotros aprendamos que en estos procesos de duelo, como Cristo acompañó a Marta y a María, también nosotros aprendamos la importancia del acompañamiento. Por eso Cristo se acercó y fue como parte del grupo de gente, de amistades y amigos que iban a acompañarlos. Porque eso era parte. O sea, ¿por qué había tanta gente aglomerada alrededor de la casa de Marta y María? Porque era importante para la comunidad sostener con su presencia a aquellos que habían sufrido una pérdida. Por eso también había tanta gente. Y cuando Cristo dijo, vamos, llévenme a la tumba, había un montón de gente que acompañó al Señor y vio el milagro y pudo testimoniar. Mire, fue tanto así el testimonio real de lo que allí ocurrió, que usted sigue leyendo el Evangelio de Juan luego de esto y se da cuenta que los líderes religiosos querían matar a Lázaro. Querían matarlo porque él era un testimonio vivo de la gloria de Dios a través de Cristo y del poder de Cristo manifestado a través de este milagro, que es el último milagro que se narra de los 7 milagros que Juan menciona en su evangelio. Este es el clímax. ¿Por qué? Porque este acto de resurrección de Lázaro era el preámbulo de la propia resurrección de Cristo. Así que era importante entonces ese acompañamiento, era importante los rituales. Nuestros hermanos católicos tienen unos rituales luego de la muerte y van a la casa y hacen una serie, ¿verdad?, de actos. Pero eso tiene un propósito. Que nosotros no lo practiquemos y no creamos de la misma manera no significa que no sea importante. Son importantes para aquellos que lo creen. ¿Por qué? Porque es la manera en que ellos van manejando su luto. Los rituales son importantes porque eso nos ayuda a procesar adecuadamente la muerte de un ser querido. Y nosotros debemos sentir empatía y solidaridad. Son recursos importantes para el manejo del luto. Y nosotros como iglesia debemos acompañar y dar seguimiento a los que están sufriendo, a los dolientes, aquellos que han sufrido la pérdida. Y esa función pastoral no es exclusiva del pastor de la iglesia o de los líderes. No, esa función es de toda la comunidad de fe. Y eso es lo que crea esos vínculos estrechos, esas relaciones de familia, porque somos familia en la fe. Y nos acercamos a aquellos que sufren, como cuando nos toca a nosotros, entonces ellos se acercan a nosotros. Miren, no es fácil.
Para nadie es fácil despedir. Las despedidas no es fácil en ninguna circunstancia. Nunca son fáciles. Aun cuando nosotros despedimos a un familiar que vino de visita y se va, siempre hay un dolor de que lo veremos o no lo veremos de nuevo. Cuando nuestros hijos se van de la casa, miren, tenemos que despedirlos porque así es la vida y es difícil. Mucho más a los que amamos a Dios. Sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Así que nosotros, aunque las despedidas son difíciles y siempre vamos a sufrir, tenemos que entender que la muerte no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Dios que da vida, y la vida que nos ofrece el Señor es eterna, porque Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Los creyentes en Jesús afirmamos sus palabras como un himno de victoria. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y sí, y lo afirmamos, sí, como dijo Marta cuando Cristo le pregunta, ¿crees esto? Pues nosotros también lo contestamos de la misma manera. Sí, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y afirmamos eso con fe. Así que en los procesos de luto, en todos esos procesos que nosotros podemos mirar cuando vimos las lecciones de leccionarios anteriores acerca del proceso de duelo, nosotros sabemos que hay unas etapas donde cada uno de nosotros pasa por ellas y está ese impacto inicial y como ustedes pueden ver en la gráfica que están observando, hay momentos de ansiedad, hay momentos de coraje, hay momentos de negación, hay momentos de depresión, hay unos momentos específicos donde se presentan como dos espirales ahí en la cadena ascendente, donde más necesitamos el acompañamiento, porque es donde las personas se pueden estancar y no salir de su duelo, para que puedan seguir en la espiral hasta que puedan al final seguir su vida, seguir hacia adelante. Pero en toda esa gráfica que ustedes están observando, ustedes van a ver que en cada punto es necesario que haya alguien que acompañe para poder superar cada momento hasta que al final entonces nosotros llenos de esperanza seguimos hacia adelante, porque Dios y Cristo nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Damos la gloria a Dios por todo eso. Y yo voy a dejar a mi esposa Sandra, que sea ella la que nos hable del resumen y nos despida en oración con esta clase. De mi parte, nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente. Así termina esta lección, la amada lección de Lázaro, ¿verdad? Que tenemos bien atesorada en nuestros corazones y que la hemos visto en nuestras vidas cuando tenemos un familiar que está bastante mal y le pedimos al Señor con todo el corazón que tome el control, y el Señor en su misericordia nos contesta. Así que damos por terminada esta lección y el resumen nos dice en el primer punto que el que cree en Jesús posee la vida nueva aquí y la eterna más allá de la muerte. La vida eterna se obtiene en virtud de tener una relación íntima
y de compromiso con Jesús hasta el final de la vida. Las creyentes debemos ir del conocimiento de la palabra escrita y de la tradición que se nos enseña a la fe ferviente y verdadera en la palabra viva y encarnada, Jesucristo, la fuente de la resurrección. En Jesús, el aguijón de la muerte ha sido vencido. Gloria a Dios. Cuando enfrentamos situaciones de muerte, podemos encontrar que la fe en Jesús es crucial para que Dios libere fuerzas y sintamos la certeza, la esperanza de que habrá un futuro mejor. Es muy natural tener temor, preguntas y dudas con respecto a la muerte. Lo importante es entender que Jesús la venció. Él es la resurrección y la vida, y ha preparado morada para que donde Él esté, nosotros podamos estar. Esta es promesa y palabra de seguridad para vencer el temor. Y finalmente, mis amados, mire sus pantallas y acompáñenos en la oración final, que dice así: Dios y Padre nuestro, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que ha vencido la muerte y nos da vida eterna. Consuela los corazones que en estos momentos estén enfrentando la muerte de algún familiar o persona significativa. Llega con tu paz a sus corazones y permite que nosotros como iglesia y con la ayuda del Espíritu Santo seamos portadores de consuelo y ayuda para acompañar en su pérdida. Gracias por tu promesa de estar con tu pueblo todos los días hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Síganse cuidando, hermanos, y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Hemos presentado Con la Palabra en el Corazón, con sus hermanos Sandra Torres y Richard López. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.